Cuando vemos una greca en una pulsera, una corona de hojas de laurel, una cabeza de medusa o una joya con formas perfectamente equilibradas, quizás pensemos que estamos ante un diseño moderno. Pero no. Estamos contemplando un lenguaje estético que comenzó a desarrollarse hace más de 2500 años, porque si Egipto convirtió la joya en símbolo de poder, protección y eternidad, Grecia convirtió la joyería en arte, y muchas de sus ideas siguen presentes en las grandes firmas de joyería actuales. Bienvenidos a Código Gemas. Continuamos nuestro recorrido por los grandes estilos de la historia de la joyería y hoy viajamos a la antigua Grecia. La joyería griega no fue un estilo único e inmutable, evolucionó durante siglos y recibió influencias de otras culturas mediterráneas y orientales, pero los artesanos griegos llevaron la orfebrería a un extraordinario nivel de refinamiento. Y para comprenderla, tenemos que empezar por su material favorito, el oro. El oro tuvo un papel protagonista en la historia de la joyería griega. Se trabajaba en láminas extremadamente finas y se transformaba en pendientes, collares, brazaletes, anillos, diademas y espectaculares coronas funerarias. Pero también encontramos plata y bronce. En cuanto a los materiales gemológicos y ornamentales, utilizaron piedras como cornalina, ágata, amatista, granate, cristal de roca, lapislázuli y en determinadas épocas también esmeraldas. Además, emplearon materiales orgánicos como las perlas. Pero existe una diferencia importante respecto a nuestra concepción actual de la joyería. En muchas piezas griegas el auténtico protagonista no era la gema, era el trabajo del oro. Y aquí es donde aparece una de las grandes maravillas técnicas de su orfebrería. Los orfebres griegos dominaron técnicas de enorme dificultad. Una de ellas fue la granulación. Consiste en decorar una superficie con diminutas esferas de oro, creando dibujos extraordinariamente precisos. También utilizaron profusamente la filigrana, trabajando finísimos hilos de metal para formar composiciones decorativas. A esto se añadía el repujado, el cincelado y diferentes sistemas de soldadura. El resultado podía ser increíblemente delicado. Algunas piezas parecen casi encajes realizados en oro, aunque debemos hacer una precisión histórica importante. Los griegos fueron magníficos maestros de estas técnicas, pero no fueron sus inventores exclusivos. Culturas anteriores y contemporáneas, especialmente los etruscos, alcanzaron también un dominio excepcional de la granulación, y precisamente a los etruscos dedicaremos otro capítulo de esta serie. Si existe algo que caracteriza a la estética griega, es su fascinación por la naturaleza. Hojas, flores, ramas, animales, serpientes, delfines, leones. Todo podía transformarse en una joya. Uno de los ejemplos más espectaculares son las coronas de oro que imitaban hojas de laurel, mirto, roble o olivo. Algunas hojas eran tan finas que estaban diseñadas para moverse ligeramente. No eran coronas destinadas necesariamente al uso cotidiano. Muchas tuvieron carácter ceremonial o funerario, pero visualmente son extraordinarias. La naturaleza había sido transformada en oro. La mitología también entró directamente en el joyero. Aparecieron representaciones de divinidades, criaturas fantásticas y personajes mitológicos. Eros fue especialmente frecuente. También encontramos cabezas de animales y figuras como Medusa. Y uno de los diseños más fascinantes fue el brazalete con forma de serpiente. La serpiente podía enrollarse alrededor del brazo o de la muñeca y terminar en una cabeza cuidadosamente trabajada. Este diseño sobreviviría durante siglos. Roma lo adoptaría posteriormente y muchos siglos después volvería a aparecer en la joyería europea, hasta convertirse en uno de los grandes motivos de la joyería contemporánea. Los griegos también utilizaron anillos con piedras grabadas. Ágatas, cornalinas y otras gemas podían tallarse mediante hueco grabado o intaglio. La imagen quedaba excavada en la piedra. Estas piezas podían funcionar como adornos personales, pero algunas también servían como sellos.
Al presionarla sobre cera o materiales similares, dejaban la imagen en relieve. Es decir, una pequeña gema podía ser simultáneamente una joya, una obra de arte y un elemento de identificación. La conquista de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. transformó profundamente el mundo griego. Comienza el periodo helenístico y las rutas comerciales se amplían enormemente hacia Egipto y Oriente. Con ellas llegan nuevos materiales, nuevas gemas y nuevas influencias. La joyería se vuelve más exuberante, aumenta el color, las composiciones se hacen más complejas y encontramos magníficos pendientes, collares y brazaletes combinando oro con piedras de diferentes tonalidades. Es uno de los grandes momentos de la joyería antigua. Pero la historia no termina en la antigüedad. Durante los siglos XVIII y XIX, Europa desarrolló una enorme fascinación por Grecia y Roma. El neoclasicismo recuperó sus formas y durante el siglo XIX los descubrimientos arqueológicos aumentaron todavía más ese interés. Nació lo que conocemos como Archaeological Revival. Los joyeros comenzaron a estudiar piezas antiguas e intentaron reproducir sus técnicas. Uno de los nombres fundamentales fue el orfebre italiano Fortunato Pio Castellani, cuya familia creó extraordinarias joyas inspiradas en modelos arqueológicos griegos, etruscos y romanos. La joyería antigua volvía a estar de moda. Pero la influencia de Grecia no se limita a recuperar una greca, una hoja de laurel o un brazalete en forma de serpiente. Hay grandes casas de joyería cuya historia está directamente vinculada con el mundo griego. Una de las más importantes es la Lanuis. Fundada en Atenas por el orfebre Ias Lanuis, la firma se convirtió en uno de los grandes exponentes modernos de la recuperación de la joyería griega. La Lanuis estudió las piezas conservadas en los museos y recuperó técnicas tradicionales de orfebrería, reinterpretando motivos procedentes de diferentes periodos de la historia de Grecia, desde la Edad de Bronce hasta el mundo clásico y helenístico. Sus joyas de oro, frecuentemente trabajadas con texturas, trenzados, filigranas y motivos inspirados en la arqueología, consiguieron algo especialmente interesante: no limitarse a copiar una joya antigua, sino convertir ese patrimonio arqueológico en alta joyería contemporánea. Y existe otra gran firma cuya relación con Grecia es todavía más directa de lo que muchas personas imaginan. Esta firma es Bulgari. Su fundador, Sotirio Bulgari, nacido Sotirios Bulgaris, era un orfebre griego que terminó estableciéndose en Roma. Y esa conexión con el mundo clásico reaparecería posteriormente en alguna de las creaciones más reconocibles de la casa. Un magnífico ejemplo es la colección Monet. En estas joyas, auténticas monedas antiguas se incorporan a collares, pulseras, anillos y otras piezas de joyería. La moneda deja de ser únicamente un objeto arqueológico para convertirse en el centro del diseño. Y así encontramos una idea fascinante. Miles de años después, Grecia continúa proporcionando a los joyeros no solamente motivos decorativos, sino también técnicas, proporciones, símbolos e incluso objetos originales de la antigüedad. La greca, las hojas de laurel, las serpientes, las monedas, la mitología, el trabajo artesanal de oro, todo ello continúa apareciendo reinterpretado en la joyería contemporánea. Por eso la influencia griega resulta tan extraordinaria. No estamos hablando simplemente de un estilo que desapareció y posteriormente fue recuperado. Estamos hablando de un lenguaje estético que de una forma u otra nunca terminó de desaparecer. Sus joyas están en los museos, pero sus diseños siguen estando también en nuestros escaparates. Y quizá esa sea la mejor demostración de su importancia, porque algunos estilos pertenecen a una época. El estilo griego terminó formando parte de nuestra propia idea de belleza. Soy Virginia, gemóloga y especialista en diamantes, y esto es Código Gemas. En el próximo capítulo conoceremos a unos orfebres capaces de llevar una de las técnicas más difíciles de la joyería antigua hasta niveles extraordinarios. Suscríbete para descubrirlo.